¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Me da mucho gusto, como cada mes, ese fue el compromiso, hablar con Mónica Meltis, porque hoy mismo hubo un nuevo reporte de votar entre balas. Este trabajo que hace Data Cívica, que viene compilando los números de las amenazas, agresiones, homicidios contra funcionarios locales, políticos, que se dan. Y acaban de sacar el de enero y creo que usted ya lo sabe, no se lo tengo que decir, no fue un buen enero. Hay elecciones, pero comparado con todos los años desde el 2018, pues según yo vi en tu, ¿no? Y lo vamos a enseñar, es el peor enero que hemos tenido. Todos los partidos, cada vez más estados. Cuéntame, Mónica, ¿qué ves en el reporte de enero? Así es, pues efectivamente enero es en toda la documentación que tenemos desde 2018 ya el mes enero más violento. Cerramos el mes de enero con 8 agresiones de aspirantes a un cargo de elección popular, de los cuales 5 fueron asesinatos, ¿no? Entonces reiteramos lo que hemos venido diciendo en términos de el grado muy alto de letalidad que hay en este contexto electoral. Un ataque armado y 2 amenazas de muerte con mantas que fueron explicitados en espacios públicos. Y efectivamente, nos han preguntado mucho si hay algún patrón en términos de los partidos políticos que están siendo objeto de este ataque y en realidad no hay un patrón. Estas personas eran de distintos partidos políticos, de hecho hubo de todos los partidos políticos prácticamente. En Pero en ese todo el sentido, tiempo que hemos hablado, hemos visto más meses que de repente Morena, ¿no? De repente, por razones raras, porque es más pequeño, digamos, pero MC, de repente es el PRI, de repente es el PAN. Es decir, si uno lo ve ya en meses, ¿no? Porque claro, puedes ver el de enero y hay algún partido que tiene algunos más que otros en las 38 agresiones completas, pero si lo ves en los últimos 6 meses, no importa el partido, importa querer llegar, ¿no? O estar en algún puesto, ¿no? así es, justamente este mes el mes de enero fueron dos personas de Morena, 2 del PAN, 2 de Movimiento Ciudadano y 2 del PRD, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad en ese sentido, pero justamente lo que es importante mencionar, creo, tiene que ver con, efectivamente, hay, nosotros hablamos de gobernanza criminal en este contexto, ¿no? ¿Y qué significa? Pues significa el control territorial, el control político y el control social que buscan ejercer los grupos del crimen organizado y pues efectivamente el momento electoral es un momento de muchos ajustes en cuanto a las negociaciones que hay con las instituciones de toma de decisiones a nivel local, con otros grupos con los que también se hacen acuerdos, ¿no? Y en ese sentido, los momentos electorales son momentos pues de mucha tensión que pueden generar este tipo de movimientos. Vemos, por ejemplo, casos como Zacatecas, que ha tenido un incremento exponencial de violencia contra la política, y ya es, de hecho, el octavo lugar nacional en estos últimos 5 años. Y en 2023 cerró como el tercer lugar, o sea, empezó como el octavo y cerró como el tercero en este año, solo por debajo de Guerrero y Guanajuato. Y Y esto nos por habla, cierto, Mónica, se me van las fechas porque el fin de semana esa terrible en Zacatecas ya fue febrero, ¿no? Ni siquiera está contado en enero, ¿no? Que le fue ni mal. siquiera está contado en enero, Claro, porque efectivamente. el fin de semana ese terrible de hace poco fue en febrero ya, ¿no? Sí, Entonces, esos números los vamos a ver ya en tu reporte de febrero, o sea, Zacatecas para arriba, ¿no? sí, Zacatecas, por ejemplo, pasó de tener 2 agresiones en 2019, 6 en 2021, 34 en 2022, 43 en 2023, ¿no? Y bueno, las que van de este año, que pues son tremendas. Igual el caso de Colima, por ejemplo, este fin de semana asesinaron a un secretario de ayuntamiento, pero en enero ya habían matado a un aspirante a alcalde en un municipio, en el municipio de Armería. Y otra vez creo que lo que es muy importante es que pensemos claro, en el momento electoral hay esta tensión, pero en realidad
lo que hemos venido documentando es que no solamente esto sucede en los momentos electorales, Claro, no, sino que son momentos constantes de influencia real de los grupos criminales en la toma de decisiones, en el gasto de ejercicio, en el ejercicio del presupuesto. Hemos mencionado ya en otras ocasiones el tema de las personas que trabajan en el tema de seguridad, ¿no? Como claro. hay una violencia pues muy dirigida a este grupo, ¿no? Porque lo Y que sí he visto, ya mencionaste ahorita 2 estados, lo que veo en el reporte de enero es que se van acumulando estados en el mes a mes, ¿no? Que a lo mejor un mes algún estado la libra, pero el número de estados en enero fue importante, pues, ¿no? Empezamos a ver cada vez más estados metidos en esta lógica que ya, de verdad, qué bueno que no has dicho la palabra, yo tampoco la voy a decir, ¿no? Que creemos que todo pasa por el narco. No, esto tiene que ver con territorios, ¿no? Con así es. controlar el mercado, con controlar la producción de no sé qué, con controlar tal, con controlar cual, ¿no? Eso tiene que ver, que implica a las autoridades locales, ¿no? Justamente ese es el tema, ¿no? Que preocupa. O sea, esto ya no se trata solamente y pensando en políticas que puedan atender esto, no se trata solamente del tema del narcotráfico, ¿no? O sea, vemos que hay una enorme diversidad en diversificación de actividades ilícitas y delictivas en las cuales los grupos de crimen organizado están metidos, ¿no? Y esto, pues, lo que va generando es un cierre de los espacios, pues, democráticos, de toma de decisiones, ¿no? Y esto es lo que preocupa mucho. O sea, si bien nosotras documentamos la parte de violencia, pues, más observable, como los asesinatos, por ejemplo, la realidad es que este tipo de influencia también sucede de forma, pues, constante y por ejemplo, cuando hablamos de control social, pues el control social es mucho más complejo de medir Claro. y de observar, ¿no? Entonces, Me, eso es me, lo que me, me preocupa mucho. decías, me decías cuando te conectaste ahorita antes de empezar la plática que ahora les preguntan, ¿no? Ustedes que empezaron a hacer esto, lo tienen todos los datos, que les preguntan, bueno, ¿y lo que no vemos? ¿No? Es decir, qué reto tan terrible, porque por supuesto que a lo mejor hay algunos en donde llega el crimen organizado con el regidor o con el presidente municipal y dice, ¿qué crees? Tu familia vive ahí, tú haces esto, ¿qué tal si me quedo con tal cosa? Él dice que sí, no hay agresión, no hay violencia, no hay nada, ¿no? Es decir, todo lo que no observamos, ¿no? Claro. Sí, justamente lo que observamos, nuestra hipótesis se debe a, digamos, ciertas disputas en el control, ¿no? Claro. Pero cuando no hay disputa, no significa que no haya control, ¿no? O sea, quizás más bien lo que estamos viendo, que comúnmente hemos escuchado quizás como esta paz, em, No le digamos narca ya, porque yo insisto que el problema ya no es el narco, ¿eh? no, como Es decir, esta paz, la pax digamos, como criminal, de digamos, acuerdos digámosle así. criminales, ¿Mm? que tiene todo que ver con, pues, política, con instituciones de seguridad y de justicia que no han sido reformadas y que llegue el partido que llegue, y esto me parece muy importante decirlo, sin que por eso ya renunciemos a la democracia electoral para nada, creo que hay que ir a votar y es importante, pero esto no tiene que ver con los partidos solamente, ¿no? O sea, las instituciones siguen teniendo como estos acuerdos muy pegajosos em, que persisten, haya cambio de gobierno o no, y que desafortunadamente no estamos viendo tampoco muchas opciones que estén planteando las candidaturas en este sentido, porque son transformaciones muy importantes que vienen siendo necesarias desde hace muchos años y que, pues en ese sentido, hemos observado una diversificación de las actividades de Claro. los grupos criminales que van generando una necesidad, pues mucho mayor de tener mejores policías, más preparadas, Bueno, mejores mejores condiciones para... fiscalías para perseguirlos, ¿no? Exactamente. Juzgados más eficientes si es que por fin vas a arrestar a alguien. Es decir, a dónde llamar, ¿no? Porque veía yo, ¿no? El INE, ¿no? A partir de estos datos de inseguridad y candidatos y tal, y el INE dice, pues nosotros no perseguimos delitos, pero pues vamos a hacer una mesa, por lo menos, vengan aquí a decirnos, etcétera. Pero luego veo los reportes de ustedes y digo, ¿en serio el presidente municipal de tal pequeña comunidad va a llegar a que un día el presidente del partido ponga en el INE enfrente, oigan, pasa esto ahí? Uf, me cuesta muchísimo trabajo, ¿no?
Y creo que en ese sentido lo que plantearon desde el INE en términos de, bueno, lo que dijo la consejera presidenta del INE es que procesarán solicitudes solamente de candidaturas federales, ¿no? Y que en el Exacto. caso de locales serán canalizadas a mesas de seguridad local, ¿no? Y en ese sentido tampoco hay mucha claridad de entonces qué respuesta recibirán. Y otra vez, insisto en que esto desde nuestra perspectiva tiene que ser un trabajo interinstitucional, o sea, esto no es algo que le toca solamente al INE sino a la Secretaría de No, no. Seguridad, entre otras. Y además, algo que hemos observado es que la respuesta no puede ser otra vez solamente en el contexto de las elecciones, ¿no? Porque esto es algo que vemos, que venimos documentando desde 2018 que sucede Ustedes han cuando hay documentado, por elecciones, ejemplo, pero después de elecciones, ¿no? Pues también ahí se exacto. ajustan cosas, ¿no? Es decir, después de elecciones, cuando ya toma posesión el presidente, el regidor, el no sé qué, dicen, espérame, habíamos quedado en esto, no habíamos quedado en tal, no sé qué, y también tenemos, es decir, no solo pueden ser candidatos y el 2 de junio vamos a decir, ya lo hicimos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y que es como poner un curita, que creo que es importante, no quiero decir que no sea importante proteger a las personas candidatas, es fundamental garantizar que puedan llegar todas en libertad y competir en libertad, pero sí creo que si seguimos pensando que esto es un tema puramente electoral, nos estamos perdiendo de una gran parte del análisis que tiene que ver con estos controles que son mucho más silenciosos, mucho más sutiles, pero que no por eso significa que son menos peligrosos en términos de quiénes están tomando las decisiones sobre el ejercicio del presupuesto, etcétera, ¿no? Y otra vez, la parte de del control social, en algunos casos vemos que ya el crimen organizado no solamente está metido en el tema electoral, sino que tienen también influencia en determinar precios de canasta y distribución de No, canasta no. básica, control de carreteras, ¿no? Incluso en algunos casos acceso a salud, en algunos lugares muy locales, ¿no? Y pues esto tiene unas implicaciones importantísimas pues, para la vida cotidiana de las personas y en ese sentido tendría que estar Sí, preocupándonos y pensando en cómo exigimos que siga esta discusión más allá del contexto electoral y más allá de las propuestas de las candidaturas, ¿no? Que esto sea porque esto un solo término pasa que se con la sostenga. complicidad o con la abstención de las autoridades locales, que amenazadas o cómplices dicen, órale, pues tú vas a permitir quién hace esto, tú vas a decir quién vende el tomate en el mercado, quién va tal, y la autoridad o hace así porque está amenazada o hace así porque dice, bueno, y pasan una lanita y ya la hacemos. Hemos Exactamente. puesto las de este mes, ahí está la página para que usted vaya consultando. Ya prometieron que van a cambiar la página además. Sí, estamos en Van a ese cambiar el diseño proceso. de la página, pero entre de una vez, Mónica, como siempre, aquí nos vamos a ver cada mes. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias.